Muchas gracias a Nueva Revista y muchas gracias a todos ustedes por compartir este rato conmigo y con todos los que estamos aquí. Y yo sugería en ese artículo el enfocarlo desde 4 ideas que quizás no son las habituales, pero que a mí me resultan interesantes, que son: una, el transmitir a la persona que es buena, que vale la pena por sí misma, que en sí misma es verdad, porque con eso lo que vamos a buscar es acciones que les dignifiquen, que les personalicen, que les autentifiquen. Una segunda línea, que es la de tienes energía y esa energía es buena, que nos podríamos preguntar con qué sueñan nuestros hijos, qué es lo que anhelan. De esa forma vamos a promover todo tipo de acciones a largo plazo, proyectos de largo recorrido, que les puedan fortalecer en el desarrollo personal. Pero una tercera línea nos va a llevar a decirle: oye, pero ojo, que tienes limitaciones, que tienes defectos, que tienes miedos, que eres vulnerable, así que mereces custodiarte según quién eres, porque eres bueno y tienes buenos proyectos. Pero ojo, que tú no eres lo más. Y la cuarta línea, que también sería transversal, es: necesitas ser transformado. La importancia de lo relacional para que la persona madure, para que la persona se fortalezca. Y las últimas investigaciones, como ese estudio que ha habido de 80 años de duración de la Universidad Harvard sobre la felicidad, que muestra que una de las variables más importantes es el tener relaciones hondas y con sentido. Así que con esas 4 líneas, que luego, si leen ustedes en el artículo, se puede desglosar en multitud de aplicaciones prácticas, me parece que se puede desarrollar la fortaleza emocional, yéndonos a los orígenes de esta propuesta de la fortaleza ya de la cultura clásica, de Aristóteles, de Séneca, de Maimónides. Eres bueno, tienes energía y esa energía es buena, tienes limitaciones, necesitas custodiarte, y eres un ser relacional, necesitas ser transformado. Que todo lo que siembras luego habitualmente da fruto, como tú decías, como hacer florecer cuanto antes, pero que sigas sembrando, que educar en el fondo no es difícil, pero es agotador, porque es un día y otro y otro y otro. Como tú bien decías, hay que contemplar qué variables pueden ser atendidas. Y dices, ¿hay algo biológico que pueda explicar esta falta de empatía? ¿Algún factor médico, psicológico que le haga empatizar menos o mentalizar menos y que necesite ser atendido? Luego las variables familiares, y probablemente si hacéis un modelado familiar y hay un modelado también escolar, eso también persiste, esa siembra que antes o después dará su fruto. Y también a una edad de 12 años se puede ir ya a conversaciones explícitas de este contenido para ver cómo lo vive ella, qué es lo que experimenta, qué es lo que le frena para, quizá eso que decías, esa empatía o esa generosidad, por si tiene miedo, si no lo entiende. Sí, a veces en estas edades puede ayudar el potenciarlos a través de otro ambiente, como puede ser un equipo deportivo, una escuela artística de teatro, de baile, de canto, de pintura, donde pueda expresar de otra manera y entender mejor qué es lo que se está cultivando. Ahí se podría pensar si lo puede expresar por ahí. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿me vale la pena como padre o como educador formar en lo espiritual y en lo religioso a mis hijos, a mis alumnos? La respuesta que nos dan los datos académicos es que sí. ¿Qué es lo que nos dan los datos científicos? ¿Tiene que ser un ser superior de una religión monoteísta? Islam, judíos, católicos, cristianos. No necesariamente. Pero el sentido de trascendencia, el entender que hay algo más allá que uno mismo, el sentido de conexión espiritual con las otras personas, el poder salir de uno mismo, como salía antes en la pregunta de Natalia, y que esa entrega al otro tiene sentido,
volviendo al foco de lo relacional, de relaciones humanas con sentido, no solo por interés o por beneficio o por productividad, sino con unos valores más hondos que pueden ser verdad, respeto, valor de la vida, sentido de la persona en sí mismo, dignidad, de manera que sí se puede cultivar a través de las relaciones humanas, de las relaciones con la naturaleza, de buscar la diferencia entre el bien y el mal, una educación moral con sentido en el ser humano, aunque no se trascienda hacia una religión monoteísta, sí se puede trascender a un sentido religioso de la vida, a un sentido espiritual de la existencia. Cuando por las mañanas voy pasando por las paradas de autobuses escolares y están los niños con el teléfono en la mano mirando hacia abajo. Cito al doctor Cibeira, que es un psiquiatra del Hospital Universitario Gregorio Marañón aquí en Madrid, que afirma con gran tranquilidad: ¿os escandalizaría ver a un niño de 11 años con un pitillo en la boca? Que os escandalice verle con un móvil. La investigación a día de hoy es mucho más rápida, los datos se recogen antes, las comunidades investigadoras estamos más en comunicación. Tenemos ya datos más que de sobra para saber que el uso de las pantallas de manera desordenada a una edad precoz daña el sistema nervioso de los niños. Esto es así. La OMS, UNICEF, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, la Fundación de Ayuda a la Lucha contra la Drogadicción, ya todos hemos dicho, las pantallas dañan, los smartphones hay que retrasarlos lo máximo posible. Así que los datos están claros. Hay que evitar la exposición precoz a las pantallas en los niños y en los adolescentes. O sea, eso ya no hay duda científica. Ahora hay muchos intereses económicos. Si hay que responder de manera radical, no le des a tu hijo un smartphone hasta los 17, 18 años. ¿Esto es una afirmación del doctor Chiclana? No, que sí lo es. Es una afirmación apoyada en investigaciones y en datos y en propuestas educativas de instituciones mucho más amplias que lo que yo personalmente pueda decir. De manera que esto es algo evidente, que hay que hacer, que hay que proteger a los menores de esa exposición a las pantallas, porque genera una disfunción ejecutiva en cómo el área frontal, que controla impulsos, el sistema límbico, que recibe la recompensa, está haciendo un aprendizaje erróneo. De manera que eso luego tiene consecuencias, como se ha visto, en el rendimiento académico, en mayores problemas de ansiedad, en contagio social de enfermedades mentales que se contagian por aprendizaje a través de redes sociales, en estrategias comparativas entre ellos, que genera también daño y dificultades en el desarrollo de la propia identidad. Es una epidemia. Algún autor español como el doctor Hilario Blasco defiende que las autolesiones se pueden convertir en una adicción a las autolesiones por la liberación que genera de sustancias, de hormonas en el organismo. Y es importante explorar para qué se autolesiona, qué es lo que pretende conseguir. ¿Le calma? ¿Le ayuda a estar más serena? ¿Es una imitación? ¿Es un entretenimiento? ¿Tiene una ideación de agresión hacia sí misma? No pretende agredirse, sino que es una herramienta para conseguir otras cuestiones. Hay un deseo de muerte debajo o de desaprobación de sí misma. De manera que ya solo el hecho de que se lo cuenten, el hecho de que se pueda hablar de ello, y luego la posibilidad de seguir hablándolo y seguir explorándolo, ya probablemente genere que eso se pueda disminuir. Habrá que proponerles, según el origen y según el para qué, alternativas para las autolesiones, como estrategias de regulación emocional con el propio cuerpo, a través de los 5 sentidos,
bueno, pues es que si no me alargo mucho, pero bueno, hay programas diseñados y artículos específicos con estrategias prácticas muy concretas para la regulación emocional. Y no es gratuito autolesionarse, o sea, no es sin más una moda. Puede que haya un contagio social y un aprendizaje a través de las redes sociales, pero aquí hay que investigar y hay que ahondar qué es lo que está ocurriendo ahí. Jugamos ahora mismo en varias ligas respecto al estigma. Una es la que has mencionado, que efectivamente parece que es un freno para el acceso a la salud mental. ¿Y ahí qué tareas tenemos? Más formación, más información, enseñar esto en los colegios, explicar qué es lo que puede ocurrir y cómo pedir ayuda. Aquí en España se han instaurado programas en los que los psicólogos y los psiquiatras vamos a los colegios, de manera que la petición de ayuda se hace mucho más rápido. El que haya un psicólogo en el colegio le da una carta de mayor naturalidad a la posibilidad de pedir ayuda en caso de una necesidad psicológica. Y jugamos en otra liga, que es el que a veces se genera también en las redes sociales como una especie de moda sobre tener terapeuta, estar enfermo, que va muy relacionada con lo que también salía en este número de Nueva Revista sobre la identidad. Porque a veces la confusión que puede haber ambiental, el desarraigo familiar, la desestructuración familiar y lo que ha salido también aquí respecto a la ausencia de Dios pueden llevar a una desidentificación de la persona consigo misma y que tener una identidad de enfermo, tener una identidad de anoréxica, tener una identidad de TDAH, sin que, no, yo es que soy TDAH, bueno ya, no, yo es que soy anoréxica, como si eso justificara toda la existencia. Y si no soy anoréxica, ¿quién soy? Si no soy TDAH, ¿quién soy? De manera que tenemos que ver cada persona a la que queramos ayudar con nombres y apellidos, en qué liga puede estar jugando. Si es en la de me da miedo o vergüenza pedir ayuda por si me diagnostican una enfermedad mental, o el que utiliza, sin quererlo, no lo hace con mala voluntad, ¿no?, su enfermedad mental como un lugar en el que estar y existir que le dificulta el desarrollo personal, que es una función que vemos alterada principalmente en personas con trastornos de la personalidad, en personas también con cuadros psicóticos importantes y en personas con lo que antes llamábamos ese neuroticismo, que ahora también se utiliza como rasgo de personalidad, de manera que como modo de prevención en salud mental, de ahondar en quién soy, sí que es muy importante desarrollar la función reflexiva, que se podría hacer, y yo lo recomiendo mucho a los pacientes que me piden ayuda, dedica un rato por la mañana a reflexionar, 2-3 minutos, a quién soy yo ese día y a qué me voy a enfrentar ese día y con qué personas me voy a encontrar, qué voy a aportar, qué voy a recibir. Y solo esos minutos, tanto de reflexión matutinos como de reflexión al final del día, de recoger el día, que yo sugiero recogerlo con dos líneas. Una es la satisfacción, o sea, ponerse medallas al final del día, esto me parece muy importante, pero también reflexionando. O sea, eso potencia la función reflexiva. Es ¿de qué estoy yo orgulloso? ¿De qué me he sentido capaz y lo he hecho capaz? ¿Qué he dado? ¿Qué he aportado? ¿He cuidado de mí mismo? ¿Lo que he hecho yo hoy en el día me ha personalizado, me ha dignificado, me ha autentificado como yo mismo? Eso implica la pregunta de quién soy yo, claro. Y la segunda línea al final del día es la satisfacción. Es decir, anda, ¿cuánto he recibido yo hoy? Desde que hacía un buen día, que he podido comer 1, 2, 3 veces, que había agua corriente, que he podido trabajar, estudiar,
hacer deporte, que hay personas que me han llamado por mi nombre, que hay personas que me han servido, que me han atendido, que me han ayudado, que me han querido, que me han abrazado. De manera que esa reflexión matutina para dirigir mi día y esa reflexión nocturna para recoger mi día y poner en mi haber y en mi memoria todo lo que yo he sido y he recibido, me parece que pueden potenciar esa función reflexiva a la que animaba Pascal. Pero insisto que sea en lo relacional. O sea, que yo no estoy sin más encerrado en mi cuarto pensando sobre mí mismo. Reflexiono y estoy dentro de mí para poder salir. Antes que hablábamos de la trascendencia, o sea, para poder salir fuera tienes que estar dentro. Y a eso va a animar la función reflexiva. Para darse necesitas poseerte. Y a eso va a ayudar también la función reflexiva. Como ven, yo hago bastantes referencias a lo biológico, ya que somos mamíferos, aunque luego me vaya a la importancia de Dios, pero que no hemos de olvidar eso y que tenemos un sistema nervioso que está ahí funcionando, y por eso decía que las pantallas no me importa tanto lo moral que sí, sino como hace un daño biológico al sistema nervioso. Entonces, el TOC, por lo que sabemos a día de hoy, tiene una parte biológica importante. Entonces, esa parte tiene que estar bien atendida con lo que digan los médicos. Y con esa descripción que hacías de tu hija, hay un riesgo de que sea como la niña perfecta y que tenga que hacer las cosas como muy bien y para estar segura. Entonces puedo aventurar, pero sugiero que lo hables con los profesionales, que probablemente necesite a lo mejor como oxígeno, posibilidad de equivocarse. En el artículo, uno de los epígrafes creo que lo titula algo así como que hay que liberarse de la dictadura de ser perfecto, ¿no? De manera que las niñas y niños que hacen así todas las cosas tan bien, pues a veces hay que animarles a que sean un poquito desordenados, a que se vayan de casa con la cama deshecha, a que no saquen tan buenas notas, a que un fin de semana no le da tiempo a hacer los deberes. Pues hija, pues no hay deberes, pues yo qué sé, pues pero los padres sí que, exacto, lo que pueden ayudar es a quitar esa presión, a no dar importancia a errores, a celebrar, entre comillas, con un poquito de broma y sentido del humor cuando haga cosas mal, a que vea que papá y mamá se equivocan, contarle errores que habéis tenido vuestros, fallos, luego cómo habéis salido de ellos y que, bueno, que la vida sigue, y apreciará que vosotros también os confundís, os equivocáis, que no sois perfectos. Pues todo eso, poquito a poco, irá calando, más lo que digan los profesionales específicos que le conocerán ella mejor. Yo diría que es la conjunción de las dos cuestiones. O sea, que el mundo es muy exigente y hay una hiperestimulación, vivimos en la cultura del éxito y parece que hay que ser el mejor en lo académico, en lo profesional, en lo estético, y nos llega tanta información y tan potente que en ese sentido pues podemos estar saturados de estimulación e hiperexigidos por tener que llegar como a unas metas y a un rendimiento que no facilita la salud mental. Otra de las epidemias que tenemos es la desestructuración familiar, la alta tasa de divorcios, lo cual genera familias desestructuradas, familias disfuncionales, falta de referencias. Al disminuir también el número de hermanos y haber menos familias numerosas, también hay menos aprendizaje por modelado en casa a convivir, a compartir, a luchar por lo propio, a tener límites, de forma que todo eso lo favorece. Pero a mí me parece, y si estamos ya en las últimas preguntas, que vale la pena trabajar con esperanza. O sea, si hay los que estamos aquí, pues nos dedicamos a la salud mental, a la educación, a la psicología, a la formación. Si alguien no tiene esperanza, que cambie de profesión, por favor. Y porque me parece que hay muchos motivos para la esperanza, porque dentro de esta hiperestimulación, de esta hiperexigencia, de tanta información que tenemos, claro, hay muchísimas personas buenas y muchísimos asuntos buenos
y muchísimo en que el celular, el teléfono nos puede servir para apoyarnos, para hacer aplicaciones. ¿Qué sería de la UNIR si no hubiera comunicaciones vía online, ¿no? De manera que hay muchos motivos para la esperanza. No sé si conocen un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que está en Alemania, y él tiene una serie de pequeños tratados que son todos demoledores, ¿no? La sociedad del cansancio, la agonía del eros, todos desastrosos, excepto el último, ya se ha transformado, que no recuerdo el título exacto, creo que es El espíritu de la esperanza, ¿no? Me lo acabo de empezar a leer, pero él ya ha dado como un salto diciendo, no, claro, o sea, él hizo su tesis en Heidegger, por lo tanto, era complejo llegar a lo de la esperanza, pero ha llegado. Y yo animo a trabajar con esperanza, o sea que sí, hay muchos motivos para decir, uy, qué agobio, pero si volvemos la vista a la Grecia clásica, si volvemos la vista a la Edad Media, si volvemos la vista al Renacimiento, da igual, cada época ha tenido sus complejidades y yo estoy pues muy esperanzado, y una muestra es lo que estamos haciendo hoy aquí, de que hay muchas personas que quieren hacer el bien y que van a ayudar a otras muchas a desarrollar una mejor salud mental.